Buenas tardes, profesor José Alberto Caballero Ortiz. Como parte del trabajo de la monografía, que le habla Ernesto Salazar Ramos, le presenta a continuación el desarrollo de lo que le corresponde, ¿no? Bueno, yo soy integrante del grupo 2. En esta oportunidad, a mí me ha correspondido todo lo concerniente a la parte conceptual. Voy a abrir mi pantalla para que hablar al respecto. Bueno, la parte conceptual, en este caso, estaríamos hablando de el estado del arte, ¿no? El estado del arte. Acá hablaría, obviamente, sobre los motores de base de datos que, bueno, nos correspondido, que es Microsoft SQL Server y Azure Cosmos DB, ¿no? Así como sus características. Sus ventajas, desventajas, ¿no? Y además también las diferencias entre Microsoft SQL Server y CosmoDB. Y, y bueno, comparación entre motores de base de datos en general. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar hablando brevemente, bueno, redundando sobre el resumen. Acá vamos a describir, ¿no? En este proyecto de investigación, vamos a referirnos exactamente, eh, ¿no? En la comparación de las características básicas de los motores de base de datos SQL Server y CosmoDB. El presente documento va a mencionar las características que se comparan y cómo se va a desarrollar el sistema de comparación de rendimiento de estos motores de base de datos mencionados, así como nombrar los casos de prueba y finalmente presentar los resultados obtenidos en el momento de ejecutar la aplicación. Acá hay que mencionar que las palabras claves son base de datos, SQL Server, CosmoDB, el rendimiento. Eh, bueno, la introducción. Siendo el mercado de motores de base de datos bastante amplio y ofreciendo variadas alternativas a la hora de elegir un software en que confiar, en el momento de tomar una decisión con respecto a qué herramienta seleccionar, surgen muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál es la herramienta óptima, la cual ofrece mayores garantías en un desarrollo específico? ¿O qué detalles de implementación se deben tener en cuenta para elegir un sistema de gestión de base de datos? ¿Qué interrogantes expresan la dificultad de la elección? Lo cual obviamente exige una gran responsabilidad. Eh, bueno, yendo al meollo del asunto, o sea, el principal objetivo obviamente es comparar las características de los motores de base de datos, SQL Server como DB, y realizar una aplicación como prueba que permita identificar otras cualidades y diferencias de estos motores de base de datos. Yendo exactamente a lo que concierne este trabajo de investigación, el mismo se va a dividir en los siguientes capítulos, ¿no? El primero vamos a abordar los estados del arte, luego el marco teórico, donde se van a sustentar algunos conceptos previos y se cree de manera detallada el proyecto de investigación. En tercero, el marco metodológico, donde se presenta el enfoque, diseño, tipo y el nivel de identificación, la población y muestra, así como las técnicas, instrumentos y métodos y procedimientos empleados. El cuarto vendría a ser el resultado de discusión, en donde se va a realizar el análisis comparativo de los gestores de base de datos ya mencionados, eh, de acuerdo a gestores de base de datos mencionados y discutirlos con respecto a los antecedentes. Y por último, se va a indicar las conclusiones y recomendaciones del mismo. Acá estoy mostrando el estado del arte, donde pues estoy hablando a detalle, no a profundidad, justamente sobre los gestores de base de datos que estamos estudiando, que en este caso es Microsoft SQL Server y CosmoDB. Acá, por ejemplo, estoy mencionando las ventajas y desventajas de Microsoft SQL Server, ¿no? Estoy indicando, por ejemplo, las desventajas que contiene la facilidad de soporte de transacciones, contiene escalabilidad, estabilidad y seguridad,
También puede soportar procedimientos almacenados, puede incluir también un puente de entorno gráfico de administración que permite los comandos de DL, DML gráficamente. Entre sus desventajas, la principal desventaja sería que contiene una gran cantidad de memoria RAM para la instalación y utilización del software. La relación de calidad-precio está muy debajo comparado con Oracle. Eh, es imposible utilizar prácticas porque se prohíben muchas cosas, tiene muchos bloqueos en niveles con un tamaño de página fijo y demasiado pequeño. Es la que podríamos mencionar. Ahora vamos a hablar brevemente sobre el Azure Cosmos DB. Es un servicio de base de datos no SQL o también llamado no relacional, totalmente administrado para el desarrollo de aplicaciones modernas, así como permite administrar bases de datos no relacionales. Características como de Azure Cosmos DB. Bueno, entre ellas tenemos la escalabilidad horizontal, que se refiere a la facilidad de añadir, eliminar o realizar operaciones con elementos hardware del sistema sin afectar el rendimiento. Habilidad de distribución tiene que ver con la escalabilidad horizontal, pero haciendo énfasis en su soporte. Para ello se tiene en cuenta la habilidad de replicar y distribuir los datos sobre los servidores. Además, el uso eficiente de recursos aprovecha las nuevas tecnologías como los discos en estado sólido, el uso eficiente de recursos con la memoria RAM y los sistemas distribuidos en general, ¿no? Podemos mencionar. Acá tenemos, por ejemplo, también las ventajas de CosmosDB, que es de código abierto, es de escalamiento sencillo, es, bueno, económico, no genera cuello de botella. Además, también hay desventajas también de este gestor de base de datos. Entre ellos tenemos el soporte, el formalismo, la experiencia. Bueno, acá vamos detallando cada una de ellas, ¿no? ¿Qué significa cada una? La diferencia es obviamente entre Microsoft SQL Server y CosmosDB. Acá hay que indicar que la diferencia es que permite combinar de manera eficiente diversas tablas para extraer información relacionada, ¿no? Eso lo realiza SQL Server, mientras que CosmosDB no lo permite o muy limitadamente. CosmosDB permite distribuir un gran número de información, mientras que SQL facilita distribuir bases de datos relacionales. El SQL Server permite gestionar los datos conjuntamente con las relaciones existentes. En cambio, CosmosDB no existe este tipo de utilidades. CosmosDB permite escalado horizontal sin problemas por su capacidad de distribución, mientras que SQL Server resulta más complicado. Acá también he mencionado también pues, comparaciones de motores de base de datos en general. Acá entre ellos, por ejemplo, menciono la comparación que se realiza entre el Oracle y SQL Server, ¿no? Entre todos gestores de base de datos. También menciono también la comparación que se realiza entre MySQL y PostgreSQL, SQL, ¿no? Bueno, un marco teórico donde, bueno, doy a conocer algunos conceptos teóricos como base de datos, tablas, consultas, formularios, informes, historia de base de datos, ¿no? Todo ello porque va a ser necesario, obviamente, pues antes de ahondar, ¿no? Profundamente, tengo que dar esos conceptos previos, ¿no? También las funciones de un sistema de gestor de base de datos, el tipo de base de datos que existen, bueno, que vale la redundancia, eh, tenemos acá base de datos jerárquicos, base de datos en red, base de datos relacional, base de datos no relacionales, ¿no? Que estos quizás son los más estudiados, ¿no? Sin temor a equivocarme. Acá obviamente estoy detallando pues la definición de cada uno de ellos, ¿no? La definición de base de datos jerárquicos, base de datos en red, ¿no? Base de datos en red, ¿no? Además también estoy haciendo como una una breve historia respecto sobre la base de datos, ¿no? Bueno, luego también obviamente hago ahora una clasificación, ¿no? Por ejemplo, el gestor de base de datos Microsoft SQL Server es un
gestor de base de datos relacional. Caso contrario, Azure CosmoDB es una base de datos no relacional. Y es justamente acá que hago pues una clasificación sobre el último, ¿no? Sobre lo segundo, ¿no? A su vez, una base de datos no relacional se divide en almacenes key value o clave valor, ¿no? Entre ellos tenemos Bigtable de Google, también tenemos SimpleDB de Amazon, Cassandra, React, Bouldermoor o MencacheDB. A su vez, también pues una base de datos no relacional también se divide en orientadas a columnas, orientadas en documentos, orientadas a grafos. Bueno, también mencionó las generalidades de la base de datos no relacionales, sus funciones, sus beneficios. Eh, bueno, la metodología y ya ¿no? el- todo lo que continúa ya viene a ser parte pues de mis compañeros, ¿no? Hasta aquí te podría decir que concluye mi parte. Entonces, agradeciendo de antemano y disculpándome por algunos errores cometidos, me despido. Muchas gracias, profesor.